especialmente por la enseñanza esta noche es tan crucial y tan vital al entendimiento de los tiempos de Dios. Estamos en esos tiempos proféticos, hablando de tiempos proféticos y cómo Dios en su soberanía nos advierte a través de los tiempos cómo va Él a intervenir en el mundo, en la historia, y cómo Dios cumple sus promesas que asignó a través de los tiempos. Ya sea que las personas tengan una teología basada en los pactos, o ya sea que las personas se den por las dispensaciones, independiente de qué clase de teólogo eres, lo importante es entender algo crucial que vamos a entender hoy, muy importante, en cuanto al estudio profético y los tiempos que estamos viviendo. Algo extraordinario que por milenios se pensaba imposible, pero se hizo posible. Y es de nuevo la renovación, yo le digo renovación, del Estado de la nación de Israel. Hoy estaremos hablando de tiempos, profecías tocante a los pactos de Israel. Nos dice Schaeffer lo siguiente: la incapacidad de los creyentes de entender las profecías, casi sin excepción, puede atribuirse a un concepto falso de alguna verdad esencial o por no haber darse cuenta de su potencia y su valor práctico. En este respecto, la razón principal por la cual muchos no tienen la capacidad de seguir las grandes predicciones divinas es su descuido de no dar a la nación de Israel el lugar y la importancia que Dios en su soberanía ha señalado para esta nación. Esta omisión es la causa de una gran parte de la confusión mental referente a los temas proféticos. En otras palabras, amados que nos están viendo, si nosotros descartamos la vitalidad, la importancia, la visibilidad y la realidad de la nación de Israel, estamos descartando todo lo que es escatología. Porque Israel, Dios en soberanía la escoge como nación en que Él se iba a glorificar a través de los tiempos. Y es más, si no surgiera la nación de Israel, no tendríamos nosotros el conocimiento de Cristo, porque Cristo viene justamente de la nación hebrea, Cristo israelita, Cristo hebreo, Cristo el Señor que caminó en Galilea y el Señor que creció y tenía el voto nazareno. Todo esto da las indicaciones del rabino, el gran maestro Jesucristo, como parte de la cultura hebrea. No podemos de ninguna manera desconectar al Mesías, a Jesús, a Yeshua, el gran Salvador y Redentor de la nación de Israel. Porque justamente las profecías que se dieron anticipando la venida del Mesías, todas concluyen de los profetas israelitas, de la cultura israelita. Ninguna nación pagana describió la esencia de Cristo, quién iba a ser. La nación de Israel sí lo describió. Entonces, hoy vamos a mirar y estudiar los pactos, en particular los 4 pactos principales que tenemos nosotros que abordar para entender el desenlace tan hermoso de esta nación llamada Israel. Quiero hacer un anticipo a los estudiantes de historia, a la belleza de estudiar la historia, porque cuando nosotros estudiamos la historia mundial y descubrimos el por qué estamos como estamos, si usted piensa por qué hay tal movimiento y tal otro movimiento en tal nación y por qué está pasando y esto, regresa a la historia de esa nación, regresa a los tiempos y usted descubre el por qué. Es interesante que esta nación tan pequeñita, y hay preguntas que uno se hace, ¿no?, cuando estudia la nación de Israel. ¿Cómo Dios escogió una nación tan vulnerable? ¿Cómo Dios escogió una nación tan pequeña? ¿Cómo Dios les dio una participación justo en el centro de la tierra a esta nación? ¿Cómo Dios los escogió? Y cómo Dios también ha permitido tiempos tan difíciles para la nación de Israel, a momentos aún tan crueles como el tiempo cuando ellos vivían en Europa y allí llegó el momento de los nazis y todo lo que sufrieron ellos durante el holocausto de más de 6 millones de judíos que perecieron. Y a través de los tiempos,
también hemos descubierto del tiempo de Abraham hasta el presente, hemos visto cómo la nación de Israel siempre ha sido severamente corregida por Dios. Y de nuevo, Dios escoge, y el que Dios escoge, Dios corrige. Ellos es la nación elegida, y nosotros no podemos de ninguna manera dudar de eso, porque entonces afectaría nuestra propia fe, afectaría, sin el Antiguo Testamento no podemos tener el Nuevo. Así es sencillo. Entonces tenemos que conectarnos al Antiguo para entender el Nuevo y entender el gran pacto que tenemos hoy en día y el gran valor que tenemos que darle a ese pacto de Dios. Entonces, vamos primero con el pacto de Abraham, porque allí se desprende todo lo que vamos a hablar hoy. Todo lo asociado hoy se desprende del pacto de Abraham. Sabemos que después de Noé surgieron 3 hijos, y los 3 hijos venía la simiente de Sem, que justamente el pueblo de Israel, de donde Abraham es escogido como uno del gran patriarca. Es más, a nivel mundial, después de Jesucristo, la figura de Jesucristo, la figura del Antiguo Testamento más conocida y reconocida entre pueblos, aún entre otras religiones, como la religión hebrea y obviamente la musulmana. Abraham es una figura extremadamente importante para esas religiones, cuanto más para el cristianismo. Entonces, el pacto de Abraham, vamos a hablar de los 4 pactos. Justamente hay otros pactos, digamos el pacto Noé y Adán, pero en realidad los más claves y los más importantes para la nación de Israel tienen que ver con los pactos principales, que tienen que ver con Abraham, que tienen que ver con Moisés, que tienen que ver con David y el nuevo pacto. Entonces vamos con el primero, el pacto de Abraham, y vamos a desglosar con despacio este pacto que dice el Señor. Génesis 12, 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, note que en ese momento era Abraham, no era Abraham todavía: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde estaba él? Estaba en un sitio de Ur de los Caldeos, hoy en día Irak. Y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Noten lo que él dice: una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Noten muy claro qué es el pacto de Abraham. El pacto de Abraham respecto, aquí habla que le va a dar una tierra, que de la casa de él le mostrará la tierra, y hará de él y de todas sus generaciones una gran nación. Y va a ser una nación bendecida, y engrandecería el nombre de Abraham, el nombre de Abraham muy nombrado a través del mundo. De nuevo, billones de personas conocen ese nombre de Abraham. Desde sus enseñanzas de religión, desde niños lo conocen, ya sea hebreo, ya sea musulmán, obviamente, o cristiano. Entonces, Génesis 12:3 continúa la bendición, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Ese es el pacto de Abraham. Noten el transcurso, la trascendencia, lo importante que Dios es un cumplidor de pactos. Y este es un pacto permanente, bien claro, porque en una ocasión algunos teólogos equivocadamente ejercieron algo que se llama la teología del reemplazo, significando que para ejercer los movimientos de la iglesia en tiempos antiguos, por decir en medios siglos, empezaron a postular que la iglesia reemplazaba en totalidad a el pueblo de Israel. Entonces eso vino a traer consecuencias más adelante muy dañinas, como el tiempo de las cruzadas y otros tiempos que vinieron más adelante, la persecución, el tiempo que fueron expulsados los judíos, por ejemplo, de misma España y algunos lugares de Europa en 1492, que justamente ahora se están haciendo estudios muy interesantes sobre Cristóbal Colón, que él ejercía una parte judía, y es muy posible que Cristóbal Colón, junto con otros judíos, fueron los que vinieron a la Tierra Nueva, a lo que es
Suramérica, lo que es el Caribe y Suramérica. Entonces, se entiende porque es muy posible que justamente, aún con la ayuda monetaria de algunos judíos, porque los judíos siempre han ejercido, donde ellos llegan, empiezan a tener ciertos patrones muy especiales de educarse, prepararse, conocer la lengua del país donde están y ejercer posiciones muy importantes, tanto en lugares de centros comerciales como también en lugares que tengan que ver con la misma política. Entonces siempre ha sido el pueblo de Israel de esa manera, y por eso tanto cuando llegan a un lugar y empiezan a prosperar, son odiados aún por los nativos, que fue lo que pasó, y como en Alemania empezaron a ponerlos en sitios especiales, lo que llamamos, lo que sean en ese tiempo los guetos de Alemania, y después en Polonia y en otros lugares, precisamente por la persecución que se dio de que los judíos estaban tomando posiciones muy especiales. Y hoy en día, si usted descubre de nuevo, y hay un estudio de los grandes ganadores del premio Nobel, va a descubrir que la mayoría de ellos son judíos. O sea que Dios cumple sus promesas. Dios bendice esta nación. El pueblo judío es un pueblo bendecido en muchos aspectos. Entonces, pero al mismo tiempo ha sido un pueblo muy perseguido, porque así como Dios ha amado a Israel y ha corregido a Israel, Satanás odia a Israel. Y por eso tanta persecución al judío que se levanta. Y estamos en los tiempos finales donde la persecución tanto al cristianismo como al judaísmo se ha levantado y seguirá levantándose en los últimos días. Entonces, volviendo al tema de Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Sin entrar así en muchos detalles, simplemente en términos generales, sabemos que los judíos, después de entrar a la tierra prometida, estar prosperando en el tiempo de David, más adelante en el tiempo de Salomón, que hubo mucha paz y había mucha riqueza y todo, después vinieron imperios a hacer daño a Israel. Y en parte porque Israel se dividió, Israel del norte y Judá. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Mucho daño. Por ejemplo, Babilonia y Persia invadieron, hicieron mucho daño en los tiempos por ahí 586 al 37 después, antes de Cristo, 586 y después 37 después de Cristo, fue el imperio primero babilónico y después el imperio medo-persa de los que habló Daniel, y el exilio de los judíos y las lamentaciones y el dolor que sufrieron, y varios libros como el libro de Lamentaciones de Jeremías que escribió. Más adelante encontramos el Imperio Romano, por ahí en el año 64 después de Jesucristo, y la destrucción, más adelante en el 72, por ahí la destrucción de Jerusalén y los muros de Jerusalén y demás, hasta el cuarto siglo, que Roma era el imperio fuerte y poderoso entonces. Después de eso vino el Imperio Bizantino, en que ya permitió a la iglesia por sí que tuviera libertad de culto y fuera la religión cristiana, la religión oficial. Sin embargo, al pueblo judío lo seguían persiguiendo y haciendo mucho daño en el tiempo bizantino, que fue el 890 a los 134. Y después de los 164 a los 1099 por ahí, surgió el tiempo en que la invasión musulmana, la primera invasión, más después en otras invasiones musulmanas. Y entonces las invasiones musulmanas también trajeron mucha tragedia, mucho daño al pueblo israelita. Y como si no fuera poco, después vinieron las cruzadas desde el 1099 a 1291 a afectar también, y después hubo el tiempo de Maluk, que en 1291 hasta el tiempo de otomano, que era 1516 a 1917. Después de 1920 fue cuando vino lo que se llama el mandato británico, que empezó a formar de lo que era la nación de Israel y le llamó Palestina por un tiempo. Y lo hicieron a propósito estas personas que la nombraron, porque realmente la palabra Palestina para ellos era algo muy conectado con los que perseguían tanto a los israelitas en el tiempo aún de David, y en el tiempo anterior de David, que era Saúl, que luchaba mucho con los famosos filisteos, y de ahí viene la palabra Palestina. Entonces, en ese tiempo, obviamente, todavía no se surgía una nación, pero ya se pensaba en una nación, ya estaban llegando
algunos judíos de regreso de Europa, ya muy afectados en su corazón por que renaciera lo que es la nación de Israel. Entonces esta gente empezó a tener conexiones muy claves a nivel mundial en la ONU y demás, y eventualmente después de la desgracia y la terrible Segunda Guerra Mundial y lo que pasó en Alemania, y cómo a través de los tiempos todo el que se ha metido en contra de Israel eventualmente tiene su castigo. Alemania, después de haber destruido a tanta gente, a tantos judíos, a tantos hebreos en Europa, Alemania terminó siendo una nación destruida y dividida. Más adelante, a unos tiempos modernos, hemos descubierto que todo el que se ha lanzado contra Israel ha sido afectado y destruido. Saddam Hussein, no hace mucho tiempo, hace unas décadas atrás, vino e intentó contra Israel y él los asustó y les quiso mandar misiles y demás, y después terminó Saddam Hussein? Encerrado en un sótano lleno de temor y miedo porque estaba esperando que George Bush lo destapara, el cual pasó y eventualmente fue entregado a su propia gente y fue eliminado. Todo el que ha tratado contra Israel, ¿por qué? Porque la promesa se cumple. Bendito sea Israel, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Todo el que ha intentado contra Israel siempre ha tenido un quebranto terrible. Vemos ahora en Siria el problema que está dando en nuestros tiempos modernos. Por eso es tan importante, no podemos descartar lo que es el estudio de escatología sin entender lo que está pasando en Israel, porque justamente nos aclara los tiempos. Estamos a un tiempo muy clave, en un tiempo muy poderoso. Inclusive, dando una pausa de lo que he venido orando el Señor y lo que el Señor me mostró una madrugada muy especial, no hace mucho, donde el Señor me muestra que hay una posibilidad de una gran hambruna en el 2021, empezando en agosto. Entonces yo nomás anoté lo que me decía el Espíritu de Dios y lo dejé así porque hay algo en mi vida, mi profético. Resultado es que empecé a estudiar este tema sobre Israel y mirando la escatología, cómo lo ven otras religiones y cómo ven en los tiempos finales, y leí cómo los hebreos, los rabinos están estudiando sobre los tiempos finales y ellos están diciendo que están por eventualmente construir el tercer templo, que es otra señal, gran señal en nuestros tiempos. Ya ocurrió la señal de que Jerusalén se convirtió en la capital de Israel. Entonces ahora vemos otra señal muy fuerte, que es la construcción del tercer templo. Al construir el tercer templo también se dan cosas a nivel mundiales catastróficas, y una de las cosas que va a suceder eventualmente es que la nación de Estados Unidos, la cual no está en temas proféticos, así por decir, hay muchas maneras de estudiarlo y mirarlo, pero de todas maneras tiene que desvanecer en poder y en fuerza. Algo posiblemente desastroso puede pasarle a Estados Unidos. Inclusive en las noticias corrientes estamos viendo algo impresionante, que lo lee uno de Apocalipsis, que habla del anticristo, y obviamente no es algo para alarmar, pero es algo para discernir, como el primer ministro de Corea del Norte sale en un caballo blanco. Cosas que hay que pensarlas. ¿Cómo es que sale como hace unos días una foto, él en un bosque cabalgando un caballo blanco? De nuevo, la posición del anticristo. El anticristo es un sistema, no solamente una persona, sino un sistema de dependencia del hombre, dependencia de un gobierno que va a manejar y controlar a la gente a propósito y con toda fuerza. Y de esto se da porque justamente el dictador de Corea del Norte es simplemente un hombre guiado y endorsado y apoyado por China. Detrás de todo esto está China, que es Magog, y vamos a verlo después. Gog y Magog, vamos a ver lo que dice en Ezequiel 38, lo que está por pasar y suceder. Entonces hoy en día encontramos varias naciones allí en Siria, que está al norte. Yo he estado, cuando he ido a la Tierra Santa ya 2 veces, la primera vez que estuve a 2 cuadras de lo que es la frontera de Siria con Israel. Y sabemos que en Siria se está formando, está cocinándose una sopa muy amarga en este momento. Está Irán, está Rusia, está Estados Unidos, y ahora se metió Turquía y obviamente Siria, y también obviamente están tantas
personas contrarias unas contra otras, que se está formando allá, se está estableciendo un tornado de una posible tercera guerra mundial. Todos los tiempos son importantísimos para entenderlos, y justamente es Israel la nación que nos lleva a entender los últimos tiempos. Entonces está el pacto también que fue dado de Moisés. Obviamente que Dios escoge un pueblo. ¿Y por qué el pueblo de Israel ha perdurado por tanto tiempo? Hay imperios que han dejado de ser, hay imperios que han desaparecido. Un ejemplo, el imperio azteca. En el imperio azteca quedaron sí ciertos hijos de los aztecas y todo cuando vino Hernán Cortés a la nueva tierra. Pero con la venida de Hernán Cortés, no solamente surgió esclavitud, sino también traían, aún sin hacerlo a propósito, ciertas enfermedades que no pudieron los aztecas sobrevivirlas y eventualmente perecieron grandes y millones de gente que venía de genealogía azteca. Entonces vemos como aún a través de los tiempos ciertas personas han desaparecido del mapa, ciertas culturas han desaparecido del mapa. Hay todavía lugares donde no se sabe qué le pasó a esas personas. Dejaron algunos aspectos, algunos ídolos puestos y demás como un recuerdo de lo que eran, pero están desaparecidos. Y solamente Israel continúa siendo una bendición. Y una de las razones es justamente porque cuando vino la ley de Moisés, la ley que Dios les dio al pueblo israelita era una ley para conservarlos a nivel espiritual y conservarlos a nivel físico. Si usted se da cuenta cómo comen los judíos, la manera que comen y todo, es una comida muy especial, justamente que perdura y prolonga sus vidas, muy diferente a los lugares donde comen ranas y ratas y otras cosas por el estilo en nuestros días. Entonces, el pacto fue dado por medio de Moisés, y Juan 1:17 nos recuerda, mire, el Nuevo Testamento, hablando del Antiguo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el segundo pacto importantísimo. ¿Por qué es tan importantísimo? Porque aquí estaba lo que Dios declaraba, lo que Dios demandaba de su pueblo, el pueblo que Él ama, el pueblo que Él amó y el pueblo que Él siempre amará, su pueblo escogido. Entonces, Él da una ley a través de Moisés, y para que ese pueblo continúe surgiendo a través de los tiempos y de la historia, y es por eso que a nivel moral Dios les establece a ellos los 10 mandamientos y les dice cosas para mantener el pueblo limpio, puro y consagrado para Él. Y aún así Dios permite, después que vivieron en 400 años de esclavitud en Egipto, Dios permite que estén en el desierto por 40 años. Algo que ya puede costarles ahí unos 40 días de viaje o menos. Les costó 40 años de entrar a la tierra prometida, porque Dios quería una purificación. Cuando usted pase por un desierto, cuando usted pase por dificultades, es porque Dios te está apurando. Tiene algo mejor Dios para ti. Te vas a entrar a la tierra prometida, pero Dios permite desiertos, y los tiempos son largos y todo. Pero Dios tiene que tratar con nuestra soberbia, con nuestra impureza. Dios tiene que tratar con nuestras cosas que no están bien para sacarnos a la tierra prometida. Entonces, después encontramos otro pacto, y es el pacto del reino, de que vendría un reino. Desde ahí se empieza a hablar del reino, y es el pacto que Dios da a través del rey David. Para hablar de un reino tienen que hablar de un monarca, y justamente se habla del rey David como parte de la promesa de Dios a lo que sería la genealogía del rey David, anticipando la venida de Jesucristo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, justamente sentado en un pollino, todos aclamaban, Hosana, Hosana, al que viene, al hijo de David. Porque ellos entendían, en ese momento, entendían la entrada profética del Rey de Reyes y Señor de Señores a Jerusalén. Entonces, en 2 Samuel 7:11 dice, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Quién está hablando Dios? Al pueblo de Israel. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y en cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿está hablando a quién? A David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está Dios hablando justamente de la promesa del reino por venir, y por eso el pueblo judío hasta el día de hoy tienen allí en Jerusalén
una tumba dedicada al rey David y es muy venerado. Si usted quiere por un momento establecer conversación con un judío ortodoxo y quiere hablarle de algo en especial, aborde el tema del rey David y usted verá cómo se les prenden los ojos, cómo se alegran, cómo se gozan a contar de todas las cosas grandes que era el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que nos dejó un legado en la palabra de Dios. Todos los salmos nos dejan a nosotros una gran alegría a través de las circunstancias de la vida. David nos demuestra momentos de alegría, David nos muestra momentos de temor, David nos muestra momentos de dificultades, momentos de depresión. David muestra a través de los salmos lo que sucede con un ser humano que deja en todas las situaciones que está viviendo a Dios. Y descubrimos a través de los salmos la belleza de las escrituras que dejó el rey David. Por eso es tan especial el rey David. Pero no solamente eso era su especialidad, sino que Dios le hace una promesa a él que de él vendría el Mesías. Y por eso es tan importante que cuando vemos tanto Lucas como también el libro de Mateo, empieza siempre el estudio de la descendencia del Señor Jesucristo. La importancia de entender por qué Dios hace todas estas conexiones y por qué Dios es tan exacto y tan específico, el por qué, quién vino de quién. Abraham dio vida a Isaac, de Isaac vino Jacob, el cual cambió su nombre después el Señor a Israel. Y así hasta llegar al rey David, y llegar al rey David, llegar bien pronto también a lo que es el Señor Jesucristo. Yo seré el padre y él me será mi hijo. Noten que no solamente este rey es rey, pero es el hijo, el que Dios llama hijo, que está también ahí en el Salmo 2. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quite delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Algo impresionante, como una nación que está desaparecida de su tierra, una nación que ya llevaba siglos sin estar ahí, especialmente lo que es el pueblo judío hebreo, no estar ahí por un tiempo, y como una nación se empieza a renovar y lo que llamamos el renacer. Mayo 14, 1948 nació ante la ONU de nuevo la nación de Israel, y desde ahí viene mucha bendición. Todas las naciones que colaboraron y votaron a favor de Israel han sido naciones que han sido bendecidas hasta el día de hoy. Y las naciones que rechazaron a Israel como nación han tenido consecuencias muy graves. Es algo para que usted estudie, descubre y lo vea y lo googlea. ¿Quiénes votaron por Israel que fuera nación y quiénes se opusieron? Y usted va a descubrir en el mapa la desgracia de los que se opusieron. Porque Dios es un Dios de pacto. Por hoy terminamos con los 4 pactos proféticos de Israel y continuaremos la próxima semana. No se lo pierda, invite a otras personas que continuaremos enseñando del estudio de la importancia de los tiempos proféticos, mirando la nación de Israel como la señal clave. Yo siempre digo que es el minutero del reloj de los últimos tiempos de Dios, y estamos ya, como aún los científicos demuestran y han dicho, que si llega a haber un conflicto o llega a haber algo astronómico terrible que pase al mundo entero, que estamos en tiempos, siempre hay un reloj que tienen, por decir los científicos. No estamos hablando ni siquiera religiosos, científicos que miran la tierra, miran lo que está pasando en la tierra. Y como también nos dice en Romanos capítulo 8, que aún la tierra gime por los escogidos. ¿Quiénes son escogidos? El pueblo de Israel y nosotros. Entonces, aún la tierra gime por los escogidos. ¿Qué significa? Estos científicos dicen que cada vez mueven un poquito más el reloj hacia las 12, y cada fin de año se aproxima, y entonces, dependiendo cómo esté el mundo y la política aún en cuanto a guerras y rumores de guerras, mueven el minutero, y cómo también está la ecología. Y entonces, ahora está más cerca de las 12 que nunca. Iglesia, despierte, prevalezca, sea sobria,
manténganse en santidad, manténganse en oración, vigilantes, porque no saben la hora ni el momento en que Jesús viene por su iglesia. Dios les bendiga ricamente y nos vemos la próxima semana.